Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este domingo 3 de noviembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, ustedes recordarán la participación que tuvo en la Cámara Baja la exministra en retiro Olga Sánchez Cordero, diputada ahora por parte de Morena, y la cual dio su postura ante el dictamen y sobre esta reforma a la que han denominado de supremacía constitucional. Una reforma y sobre todo esas palabras que han causado bastante escándalo. Pero no es algo nuevo. La misma doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, dio muchos ejemplos de que supremacía constitucional hay y existen esos términos tanto en el Poder Judicial como también en el Poder Legislativo. No es la primera vez que se utilizan esos términos, pero más allá es saber cuál es el significado. Y sabemos que ante el embate que se ha vivido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de estos jueces que han metido un sinfín de amparo y suspensiones, era más que claro que tenía que blindarse. Algunos han catalogado de una manera tal vez no muy adecuada, pero con esto simplemente se les cerró las puertas a todos estos opositores. Sin embargo, Olga Sánchez Cordero dio cátedra, los cayó, hablando sobre resoluciones, hablando sobre cómo y qué argumentaban ministros hace tiempo, considerando este mismo término. Más aún, también recuerdo esta entrevista que tuvo con Pepe Cárdenas, en donde también le cerró el hocico y le dijo que no existe ninguna dictadura, ni mucho menos autoritarismo, al plantear esta reforma. No se quedó tranquila Olga Sánchez Cordero, más bien quería expandir todo esto. Y lo fue a hacer con los periodistas. De esta forma, simplemente los dejó callados. Y digo callados a toda esa oposición que no soporta lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Qué fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero? Escuchen. A la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena, a quien le damos la bienvenida. Y directísimo, ministra, ¿prevé usted que se aprobará el próximo martes, si no es que antes, el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá para anular parcialmente el texto constitucional? Mira, lo primero que te puedo decir es que yo ya me hice cargo de la lectura del proyecto de resolución y no atiende, por ejemplo, a la procedencia. Lo más importante para un juez para poder decidir de la manera como él está decidiendo es la procedencia. La procedencia no la trata. Y si la trata, es simplemente sin ningún sustento jurídico. Eso por una parte. Porque para que una resolución sea procedente, pues necesitas argumentar que sea procedente la resolución. Sea procedente el medio de impugnación y por lo tanto la resolución. Entonces, pues en realidad, ¿qué te puedo decir si no hay procedencia? Y por otra parte, es la primera vez en mi vida y estoy sorprendida, ¿verdad? Que por una parte deja viva cierta parte de la reforma, que es en relación a los ministros y al Tribunal de Disciplina, para la desaparición del Consejo de la Judicatura, y por otra parte invalida todo lo relativo a los jueces y a los magistrados. Es que es un proyecto salomónico, es un proyecto político, o qué esencia tiene, pero jurídico, seriamente jurídico, constitucional, pues yo no lo veo. Es salomónico, es político, pero sin hacerse cargo de la procedencia y decidiendo que parte de esta reforma sí y parte de esta no, por mesura, así lo llama, mesura. En un proyecto constitucional. Entonces, creo yo que pues tenemos puntos de vista distintos. Por supuesto, yo respeto mucho la decisión que vaya a tomar el Pleno de la Corte, pero por lo pronto yo no convengo en que lo primero que hay que estudiar es la procedencia para poder entrar al fondo. Es decir, por las formas, por el contenido de este proyecto, podemos decir que se trató más bien de un texto político con una intención política por el momento que se vive en México. Ministra, ¿así lo lee? Seguramente es un
mensaje político. Yo no lo veo sustento jurídico. Jamás he visto que una reforma constitucional de este calado, de este tema o de otros temas, se deje nada más por decisión de quien realiza el proyecto de sentencia, parte sí, parte no, parte sí, parte no, cuando todo viene precisamente en una determinada, dice por mesura. O sea, sí nos vamos nosotros, sí el Tribunal Constitucional está bien, pero los jueces y magistrados en la elección popular, para la elección popular, no está bien. O sea, a ver, ¿de dónde? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué no estudia la procedencia para poder definir el fondo de un asunto? Entonces creo que ahí pues tenemos diferencias. Ahora, el próximo martes se va a discutir el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. Está la versión, y hoy inclusive lo dijo el propio presidente del PRI, Alejandro Moreno, que hay un Judas entre los 8 ministros y ministras que se da por hecho que van a aprobar el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. ¿Puede haber ese Judas que impida que se apruebe este proyecto? No sé si lo que se refiere Alejandro es a un Judas que sepa de derecho y a un Judas que diga que no tiene nada que ver, no estudiaste ni siquiera la procedencia. ¿Cómo vas a entrar al estudio del fondo? ¿Cómo vas a decidir esto sí y esto no? Digo, si ese es el Judas, pues no sé. Entonces que sea Judas. Pero, o sea, tendría que ser alguien que argumente que sencillamente no es improcedente el proyecto, por supuesto. Álvaro, déjame decirte una cosa. A mí me gustan los argumentos jurídicos. Me gusta mi sustento jurídico. No me gustan ni las descalificaciones, ni las agresiones. No. Porque me dijeron que por qué estaba yo con tanta enjundia en el pleno de la Cámara. Bueno, no era enjundia, era pasión de lo que yo viví 21 años. Entonces, bueno, si dicen que esa enjundia es pasión mía, pasión por defender mis argumentos, que dicho sea de paso, todos fueron jurídicos. No un solo argumento que no fuera jurídico estrictamente. Y además histórico jurídico. Entonces, perdonan, pero lo más importante para mí cuando yo hacía un proyecto de resolución en la Corte que estuve 21 años ahí, era lo primero era la procedencia. ¿Es procedente esto o no es procedente? El juicio de amparo en contra reformas constitucionales no es procedente, eso lo dice la ley de amparo. Dicho sea de paso, lo reformaron en el 2013. ¿Sabes por qué? Por el Pacto por México. Sí. Porque no querían impugnar las reformas de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto. Esa fue la realidad. Esa fue la realidad. Y ahora que llevamos a la Constitución lo que ellos hicieron, lo constitucionalizamos idéntico. Están, pero verdaderamente desgarrándose vestiduras a la mitad del templo. ¿Es deshonesto? ¿Esa actitud es deshonesta? Lo único que hicimos es constitucionalizar lo que ellos habían hecho en el 2013 para proteger y blindar las reformas del presidente Peña. ¿Hay deshonestidad, ministra, en estos ministros, en esta posición? ¿Es deshonesto lo que están haciendo? Déjame decirte algo. Respeto los criterios jurídicos, respeto los proyectos de resolución, soy una gente que respeta irrestrictamente las posiciones y siempre lo he hecho y siempre lo hice en toda mi carrera y lo han visto ustedes. Siempre he respetado el diferendo. Siempre. Porque no necesariamente todos pensamos igual, no necesariamente todos tenemos un proyecto, un pensamiento jurídico de la misma manera. Podemos hacer proyectos distintos. Vamos a ver cómo resulta. Vamos a ver cómo se aprueba. Lo que sí te puedo decir es que ahorita aprobamos hace unas 2 horas, un par de horas, aprobamos ya en lo general la reforma. Y vamos a aprobarla ya en lo particular dentro de un rato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, en lo personal, estoy total y absolutamente convencida de mi voto. ¿Por qué? Porque lo viví 21 años, porque yo sé, porque la soberanía del pueblo radical en el artículo 39 constitucional y en el constituyente, poder revisor de la Constitución, en el constituyente primero y en el poder revisor de la Constitución, o sea, en el constituyente permanente, sí, ahí está la soberanía, ahí radica la soberanía. Y así lo dijeron los ministros más conservadores, más panistas, que yo respeto, por juristas, por grandes juristas, porque eran congruentes con lo que decían y con lo que escribían y con lo que manifestaban y con sus proyectos. Yo respeto enormemente a personalidades que tuvimos como Sergio Salvador Aguirre Anguiano, como Gudiño Pelayo, como Mariano Azuela, que ya estaba muy grande y un poco delicado, como Genaro Góngora. Bueno, a todos ellos los respeto y los respeté. Grandes juristas, todos ellos, todos.
se manifestaron por la improcedencia de cualquier medio de impugnación en contra de las reformas constitucionales. Fíjate que no en contra del procedimiento de reformas. No, o sea, no. Si el poder constituyente tuvo deficiencias en su proceso legislativo, ahí sí se pueden impugnar. Pero, ¿qué traerá como consecuencia? La reposición de un proceso legislativo viciado, y en eso todos estuvimos de acuerdo, pero nunca de la materialidad o de lo sustantivo de la reforma, porque poder reformador de la Constitución, en ese radica la soberanía. Y como dije terminando mi intervención, por cierto, una soberanía muy menguada durante 40 años. Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena, quiero preguntarle, en caso, porque esto es lo más probable que ocurra el martes, en caso de que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá sea aprobado y por tanto en el criterio de la Corte se invalide parcialmente lo que ya está en el texto constitucional, sí se genera una crisis constitucional en caso de que el Ejecutivo y el Legislativo no acaten ese fallo de la Corte y que inclusive, como dice el ministro en retiro Cosío, pueda procederse a la destitución de la presidenta Claudia Sheinbaum? Si este recurso y si este proyecto no es procedente en lo sustantivo de la reforma, ¿cómo vamos a desacatar algo que ni siquiera es procedente? A ver, se dijo históricamente se ha dicho permanentemente que la reforma a la Constitución por parte del constituyente permanente no es susceptible de un control judicial. Entonces, a ver, ¿en dónde estamos parados? No habría desacato, pues. A ver, ¿de dónde va a haber desacato si siempre se ha dicho, siempre históricamente se ha dicho, históricamente los precedentes de la Corte han dicho una y otra vez que no pueden tener medios de impugnación las reformas en su materialidad, en lo sustantivo? Y y la reforma que estamos ahorita votando nosotros no menciona el procedimiento. Si el procedimiento está mal, hay que revisarlo, hay que reponerlo. Pero eso es una cosa y otra cosa es la materialidad. Y te voy a decir algo, están muy equivocados. Hace algunos años, antes de que yo llegara a la Corte, antes de 95, los jueces y los magistrados eran designados por los ministros en turno. Es decir, a ti te toca uno, mañana te toca otro, mañana otro y todo. No había carrera judicial. Eran los secretarios de los ministros o abogados prominentes los que se proponían para juzgadores y para magistrados. Ok. Después vino la reforma del 95, que entró en vigor el 95, los 11 ministros, la creación del Consejo de la Judicatura y cambió el método de designación. El método de designación entonces fue una carrera judicial y exámenes de oposición, distinto el método de designación que antes. Y ahora tenemos otro método de designación y el otro método de designación va a ser la evaluación por parte de un comité y después la votación del pueblo hacia esas personas. Otro método. No estamos tocando la división de poderes, no estamos tocando el sistema de pesos y contrapesos, estamos simple y llanamente teniendo un distinto método de designación. Ministra, siento al ministro González Alcántara Carrancá, no solamente a él, pero hoy en estos días, en estas últimas horas lo puedo ejemplificar con él, muy molesto. Y molesto a nivel de dirigirse directamente a la presidenta, reclamarle, por ejemplo, la pensión del ministro Saldívar, reclamar, incluso ha salido usted en las conversaciones, él es quien señala que nos cuesta muy caro tener a alguien en Palacio Nacional, en este caso la presidenta de México. Hay tensión, pero hay molestia, hay mucho rencor al interior. ¿Lo siente así, ministra? Decirte algo. Cuando se fueron los ministros por decisión del constituyente permanente en el 95, los 25 ministros se fueron con su pensión. Hasta hoy, esos ministros tienen pensión, los que viven, porque ya muchísimos ya fallecieron, pues estamos hablando de hace 30 años, y ya eran ministros grandes, muchos de ellos. Ahora, hay ministros de esta nueva integración a partir del 95 que seguimos
afortunadamente vivos y que seguimos teniendo nuestra pensión. Y no solo yo, está Mariano Azuela, está Genaro Góngora, está Ortiz Mayagoitia, está Juan Silva Mesa, está Arturo Saldívar, estoy yo, en fin. Y también hay ministros anteriores al 95 que todavía están vivos y que todavía reciben su pensión idéntica, porque ustedes pueden ver en transparencia cuánto ganamos cada uno de nosotros y pueden ver que ellos también ganan exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ellos se van a ir con pensión, además. Ahorita los que se van con pensión. Están enojados, están molestos, ministra. ¿Cómo siente el ánimo al interior de la Corte? Usted conoce esos pasillos como pocas personas. Y están muy molestos, el Poder Judicial está muy lastimado. Debió haberse hecho una renovación más paulatina sobre primero las vacancias, y conforme se hubieran dado las vacancias, aunque nos hubiéramos tardado algunos años, pudiéramos haber tenido una transición un poco más, bueno, aterciopelada, si se puede decir, ¿no? Pero menos brusca, ¿no? Eso no se decidió en el constituyente, se decidió que fuera unos el 25, otros el 27, ¿no? A mí me hubiera gustado más paulatino, de acuerdo con las vacancias que se fueran dando, que ya son muchas las vacancias, entre prejubilaciones, jubilaciones, renuncias, etcétera. No fue así. Entonces sí hay molestia, sí hay personas que se han sentido muy lastimadas. La verdad es que sí soy empática con ellos. Pero, ya está en la Constitución y ya no hay manera de modificarla como lo pretende el proyecto del ministro González. La Constitución está vigente y lo único que nos queda es acatar la Constitución. Por último, Así las cosas. Pues sí, esa fue simplemente la postura de la exministra de Retiro, Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, y que obviamente pues argumenta que hay mucho dolor, mucho resentimiento, pero no tienen la razón. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.